Muy buenos días a todas las personas que una vez más toman el tiempo, hacen un alto en las actividades del día para conectarse con nuestro Dios. Hemos llegado al tercer día de nuestro reto devocional y sin lugar hasta aquí ha sido una experiencia maravillosa poder estar estudiando las mujeres de la Biblia. El turno para la dama que estudiaremos hoy es Esther. Y el devocional, la reflexión esta mañana tiene como título Una dosis de valor y valentía. Antes de abrir la palabra de Dios, te invito a que allí donde estás, cierres tus ojos y me acompañes en una oración. Oremos. Bondadoso y soberano Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque tú eres creador y sustentador de este universo. Una vez más, Señor, nos damos cita contigo para estudiar tu palabra, para estudiar, Señor, la vida de una mujer que tú permitiste que viniera a la vida con un propósito. Pedimos, Señor, tu dirección para que al abrir la Escritura, al leer algunos textos de ella, Señor, al reflexionar, tu Santo Espíritu venga y hable a nuestra mente, a nuestro corazón. Gracias porque estos días devocionales han sido de bendición para nuestra vida. También, Señor, el poder cumplir cada reto y reconocer que hasta aquí tú nos has acompañado. Dirígenos una vez más, Señor, lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la historia de Esther inicia mencionando, ¿cierto?, en qué lugar ocurre en aquel tiempo. Estaba reinando el imperio medo-persa y el rey que en esa época de la historia estaba reinando es el rey Asuero. Por este nombre lo menciona la Biblia. La historia la asocia con el rey Jerjes. Y nos cuenta el relato bíblico que Asuero decide destituir a la reina, que en aquel momento era Basti, ya que Basti se había resistido a obedecer una orden que le había dado, y él, por consejo de sus nobles y de sus consejeros, decide destituirla. Entonces el rey pasa un tiempo y se siente solo, recuerda a Basti con nostalgia y decide que es momento de buscar otra reina. Y aquí aparece entonces la protagonista de la historia de nuestra mañana. Al rey se le aconseja buscar mujeres que tengan dos características, bueno, tres. Dice el capítulo 2, versículo 3 del libro de Esther, que al rey se le aconseja que busque jóvenes, vírgenes y de buen parecer. Es decir, jóvenes que sean hermosas, ¿cierto? Que las ponga allí al cuidado de su eunuco y que después de un tiempo él seleccione quién es esa mujer que va a compartir el reino con él. Dentro de las damas que son reclutadas para llevar al palacio y ser parte del harén del rey, vemos que llega una joven judía. Esta joven tiene una peculiaridad. Dice la palabra de Dios que Hadasa era del linaje de Benjamín y que Hadasa era una joven huérfana que había perdido a sus padres. Versículo 7 del capítulo 2 dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces aquí tenemos a una joven que cumplía con esas características, era una joven hermosa, de buen parecer, y era una joven virgen. Era una joven que había sido criada por Mardoqueo. Mardoqueo sí había llegado cuando fueron deportados, ¿cierto?, los cautivos junto con el rey Jeconías, rey de Judá, que fueron llegados cautivos a Babilonia. Mardoqueo estuvo dentro de esas personas que vinieron de la cautividad. Sin embargo, Esther no. Esther nace ya cuando el pueblo está establecido en Babilonia y posteriormente pasan a ser gobernados por el imperio medo-persa. Sin embargo, Esther es una joven que es criada en los caminos del Señor.
Es una joven a la que se le recuerda la historia de sus antepasados. Es una joven que sabe que esa tierra donde está no es la tierra a la que pertenece, de que quizás llegó allí, que sabe que su tierra está a quizás muchos kilómetros de distancia y es Jerusalén. Es una mujer que crece con el temor de Dios. Y sigue continuando la historia, ¿cierto? Nos dice que bueno, Esther fue llevada al palacio, pero Esther tiene una virtud y es la misma virtud que encontramos y estudiamos ayer en Ruth. Y es que Esther es una joven que aunque joven, no se muestra rebelde a las orientaciones de los mayores, sino que es una mujer que recibe atentamente la instrucción y la obedece. Así que su primo Mardoqueo da un consejo a Esther, ¿cierto? Versículo 10, y dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo había mandado que que no lo declarase. Así que cuando Esther es llevada al palacio, ella no comenta que es judía, decide mantener esto en secreto. Y otra evidencia que nos da el registro bíblico de que Esther es una joven obediente es lo que dice el versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Qué había en Esther que hacía que ganara el favor de todos aquellos que la veían o con quienes trataban? Esther era una mujer dulce, tierna, cortés, amable, no era una mujer altiva de corazón, orgullosa, arrogante. Y esa actitud de nobleza, esa actitud cortés, esa actitud empática, hace que como damas caigamos en gracia. Tristemente, los valores en esta generación en la que vivimos se han desvirtuado un poco, especialmente en esas virtudes que tenemos como mujer. Dios nos dio la capacidad de ser dulces, de ser amorosas, de poder entender a las personas. Pero tristemente hoy en día esos no son valores que se vean como algo que admirar o que las mujeres deseen, sino por el contrario hemos entrado en una lucha quizás por el poder o por querer figurar y hemos tomado roles y actitudes que desvirtúan el carácter de Dios en nosotras y que evitan que podamos caer en gracia, porque entonces estamos buscando es la aprobación, la aceptación por nuestros propios medios y no utilizando las herramientas que Dios ya nos dio, y es un carácter apacible. Cuenta el registro bíblico en el versículo 17 que fue tanta la gracia que Esther halló que cuando Esther llegó ante el rey y tuvo esa oportunidad de estar con el rey, dice que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y ahora vemos a una joven judía, una joven huérfana, una joven que quizás había tenido que atravesar por momentos muy difíciles y dolorosos en su niñez. Vemos que ahora llega a convertirse en la reina del que hasta este momento era el imperio más poderoso de la tierra. Pero saben, el poder no corrompió a Esther, no corrompió sus valores y sus principios. Y nosotros debemos comprender que en muchos momentos de la vida Dios nos va a permitir llegar a puestos de influencia, a lugares donde podemos ejercer cierta autoridad, donde podemos influir en nuestros jefes, en la sociedad, en docentes, en nuestra familia. Y Dios nos pone allí para que nosotros seamos de bendición. No nos pone en esos lugares para que actuemos con arrogancia o con prepotencia, porque sentimos que somos merecedoras de estar en ese lugar al que Dios nos permitió llegar.
Y esto fue una de las características que marcó el reinado de Esther. Esther comprendió que Dios la puso en este lugar con un propósito. Y ese propósito llegó. Los que conocemos el registro bíblico sabemos que la historia menciona a un hombre que tiene por nombre Amán. Amán era enemigo acérrimo de los judíos e ideó un plan para poder exterminar con todos los judíos. Entonces Mardoqueo envía un mensaje a Esther, ¿cierto? Y es que Esther debe presentarse ante el rey, descubrir su procedencia y pedir misericordia por su pueblo. Era un desafío grande para Esther, su vida corría peligro, nadie podía presentarse ante el rey sin haber sido llamada. Y cuenta la historia bíblica que hace un mes más o menos, el rey no había mandado a llamar a Esther. Así que era un riesgo que Esther corría al exponer su vida para salvar la vida de su pueblo y aún su vida misma porque ella era judía. Entonces Esther nos enseña cuál es la forma correcta de afrontar el miedo. La valentía no tiene que ver con la ausencia de temor. La valentía tiene que ver con la determinación de tomar decisiones difíciles, aunque sintamos temor. Es la capacidad de poder enfrentar ese miedo de la manera adecuada y avanzar. No permitir que el miedo nos paralice o que nos lleve a huir o a no tomar decisiones. Y el versículo 15 del capítulo 4 de Esther nos da esas herramientas que Esther utilizó para afrontar el temor. Y dice el versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Cuáles son las armas que tenemos para enfrentar el temor? El ayuno y la oración. ¿Saben? Cuando nosotros descubrimos que nuestra fuerza no radica en quienes somos, sino en el Dios que conocemos y el Dios en el que creemos, nuestra vida toma sentido y recibimos una dosis extra de valor. Esto lo comprendió Esther. Esther se preparó. No se preparó solamente físicamente, sino que se preparó emocionalmente poniendo su vida en las manos de Dios y pidiendo la intervención de Dios en este momento tan importante, no solamente de la vida, sino también de la historia del pueblo judío. La recompensa por buscar de Dios y hacer de Él el centro de nuestra vida siempre va a ser la voluntad y el cumplimiento de Dios en ella. Entonces, cuenta la historia bíblica que Esther se presenta delante del rey, el rey extiende su cetro de oro mostrando aprobación, pero Esther no actúa de una manera imprudente, declarando en ese momento cuál es el propósito de su visita al rey. Esther se caracterizó por ser una mujer inteligente y una mujer sabia. Una mujer que sabía cuál era el momento oportuno para hablar y cuál era el momento oportuno para callar. Esther, quien en este momento ya estaba actuando no solamente como quizás la soberana de Persia, sino como la esposa real, invita a su marido a un banquete. Un banquete en el que no solamente ella preparó o dispuso que se prepararan los mejores platos, preparó el ambiente, se preparó ella misma de una manera excepcional para poder hallar gracia. Ella preparó todo el ambiente para entonces poder hacer el pedido que quería solicitar delante del rey. Dios nos ha dado armas poderosas para llegar a acuerdos, para poder mover corazones, para conciliar en nuestra familia. Pero estas armas son o distan mucho de ser la altivez de espíritu, de ser la arrogancia, de ser el orgullo, de ser la contienda.
Esther preparó un ambiente grato, un ambiente en el cual el rey se sintiera cómodo, se sintiera amado, se sintiera halagado. Y entonces hizo su solicitud. Pero, ¿saben? No fue en el primer banquete que Esther decidió hablar. Cuenta el registro bíblico que después de ese primer banquete, Esther pide al rey que vaya a un segundo banquete. Crea la intriga en el soberano de saber cuál es ese pedido que Esther tiene, cuál es esa solicitud por la cual ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida. Y cuenta la palabra de Dios que estando allí en ese segundo banquete, Esther declara al rey cuál es su procedencia, declara que ella es judía, declara el malvado plan de Amán para destruir al pueblo y exterminar al pueblo judío. Y no lo hace de una manera altiva. Dice el capítulo 8, versículo 3, que volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Esther conoce su posición como esposa, conoce su posición como reina, reconoce el señorío de Asuero e implora por clemencia, implora por la salvación de su pueblo. Esther, sin lugar a dudas, fue una mujer muy valiente y la historia concluye con un final, aunque tuvo en medio la guerra, porque la forma en la que se da la liberación o la salvación del pueblo judío es enfrentando a sus enemigos, y aunque esta guerra trae consigo muchas muertes, también trae consigo la victoria del pueblo judío sobre sus enemigos. Ahora, ¿a quién utilizó Dios en la historia para que fuera ese instrumento de salvación? Usó a una mujer valiente, una mujer que basó su valentía en lo que es Dios y en quién es Dios. Dios, sin lugar a dudas, también te tiene a ti para un propósito especial en su obra, para un propósito especial en la vida. ¿Tienes temor? ¿Hay decisiones que tienes que tomar que te dan miedo? Recurre a Dios, búscale en oración y ayuno, porque en Dios está nuestra verdadera valentía. Bueno, mi querida amiga, ahora te quiero invitar a participar de nuestro reto de hoy. Y nuestro reto de hoy va a estar justamente enmarcada en la oración. Quiero invitarte a que escojas 3 personas por las que deseas interceder en este día. Hoy vas a dejar de lado tus necesidades, tus pedidos, tus anhelos y vas a dedicar este día para orar por 3 personas. Pueden ser 3 damas, 3 caballeros, jóvenes, niños, las personas que tú quieras. Vas a tomar momentos del día para presentarlos delante del Señor. Y al final del día, si quieres compartir un testimonio en los grupos de WhatsApp de cómo fue esta experiencia, siéntete libre de hacerlo. Dios te bendiga y nos vemos mañana para continuar una vez más estudiando las mujeres de la Biblia. Dios te bendiga.